Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, estimada delegada de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, estimada Pepa. Y muchísimas caras conocidas. Se repite mucho la asistencia a nuestros actos. Buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo acto, que es el sexto de nuestra Agenda Cultural 2026, sobre 15 que tenemos programados. Terminaremos por diciembre. Y hoy nos toca presentar algo, distinto, ¿no? El nacimiento de un libro siempre es algo que se acoge con muchísimo entusiasmo, con muchísima alegría. Y más sobre todo si ese libro trata de nuestro pasado. Y más sobre todo si ese pasado lo están tratando personas como José Manuel, que procede de una familia, que constantemente está luchando por preservar, por ganar, por defender el patrimonio, la cultura y los valores de esta ciudad. Le va a acompañar junto a la mesa Pablo Quijano Cabeza. En principio el acto estaba entendido como una pequeña presentación de Pablo sobre José Manuel, pero han estimado más conveniente, se van a quedar los dos en la mesa y van a tratar juntos todo el material videográfico y todo el material que van a exponer. Yo les dejo ya porque, estarán... lo que nos van a decir es bastante interesante y simplemente les digo que al final sí que, si lo desean, pueden preguntar acerca de los contenidos de lo que hoy se va a exponer aquí. Y por supuesto creo que al final también va a haber vais a tener la posibilidad de poder adquirir el libro que hoy se está presentando. Muchísimas gracias y Pablo y José Manuel, cuando vosotros queráis y podáis. ¿Vale? Bien, buenas tardes, no sé bien. Me llamó mi primo. Bueno, sabéis que somos primos, ¿no? Yo tenía 16 años cuando nace José, porque él es el primo de los chicos. Él forma parte del grupo de mis primos de los pequeños. Su hermano Quino es el mayor de los pequeños, y yo soy de los mayores. Tenemos en común muchas cosas. Somos los dos marinos mercantes, maquinista naval. Hoy se llama licenciados en ciencias navales, ¿no? Se llama, muy rimbombante. También. Es licenciado en Marina Civil, creo que se llama ahora, ¿no? Tenemos en común nuestro abuelo Antonio. Tenemos en común nuestro tío Juan, los fotógrafos. Tenemos en común nuestro bisabuelo que fundó la fotografía. Tenemos en común su tío Quiní, mi tío Quiní y su padre. Pero tenemos en común el amor a la isla. Él me llamó que quería que le presentara el libro. Y quedé con él un día en el 44. Y tomamos la decisión de no hacer una presentación protocolaria de discurso y de historia, sino que lo que vamos a hacer, vamos a intentar reproducir la tertulia que él y yo tuvimos en el Café 44, cuando él me presentó el libro. Él tiene 2 hijas, se está iniciando ahora como abuelo, y sobre todo yo destaco de él que él dice, cuando ya se ha acostumbrado a decir, ya le ha costado trabajo decirlo, pero ya lo dice, que es el custodio del archivo quijano. Ya lo dice él cuando le hacen entrevistas. Pero todavía le falta meter el último concepto, que un día lo dije de él. Es el custodio fiel del archivo quijano. Yo que tuve el privilegio de conocer a mi tío Quinín, de empezar, cuando él empezó a organizar el archivo, de ver a mi abuelo haciendo fotografías, a mi tío Juan. Los quijanos, desde mi bisabuelo, por las historias que hay, siempre se han caracterizado por ser fiel al archivo, dar el servicio, difundirlo y al servicio de la cultura y del pueblo. Él lo está haciendo. Y él tiene un defecto, que es virtud. Cuando algunos primos, familias, conocidos, ¿esta foto es archivo quijano? Primo, yo creo que sí, discutimos. Y siempre él se lleva la razón que no es del archivo. ¿Sabéis cuándo él, qué elemento tiene para decir que es del archivo o no? Si no hay cliché. Si no hay cliché en el archivo, esta foto no es quijano. Pues chiquillo, pero si tiene toda la pinta.
no lo es. Eso indica cómo es José. Pues lo que ha hecho de historia de este libro, ese método lo ha seguido él. Él, si no hay un documento, no es historia. Si no hay cliché, no es del archivo. Es una de las cosas que a mí me llama la atención de él. Tiene un complejo. Él es, y como dices tú, investigador histórico. Y le preocupa descubrir cosas de la historia que otros historiadores no han descubierto. Y digo, ¿eso qué pasa? No pasa nada. Ese es un complejo que todavía tiene que superar. Lo de custodio fiel y lo de que es investigador histórico, pero de verdad. Él ha creado una página web del Archivo Quijano. Usted va hoy al mundo mundial de Google y encontrar el Archivo Quijano. Allí ya está todo lo que hay cantidad de cosas. Es obra de él, ayudado por algunas personas que siempre están en el anonimato. Tiene una página, Isla de León, donde hay cantidad de documentos, incluso del siglo XV y del siglo XIV, donde a partir de ahí ha creado mucho de lo que hoy publica. Él ha participado conmigo, participamos en 3 exposiciones que organizó la Academia San Romualdo, del 250 aniversario de la Villa de San Fernando, los 300 aniversarios de la Bazán y los 175 aniversarios de invención de la fotografía. Fue con Ángel, con algunos que estuvo Ángel, Antonio, algunos que creamos un grupo y organizamos aquellas exposiciones. Y él ha participado ya a nivel solitario en la exposición del 75 aniversario de la Hermandad de la Caridad y el centenario del patronajo de la Virgen del Carmen, que fue una exposición memorable en la plaza delante de la iglesia de los Carmelitas. Fue una exposición memorable en pleno verano. Y hasta ahí es lo que él ha hecho en cuanto a fotografía. Él hoy publica su 3er libro. El primer libro que publica es Recuerdos de Rota. Porque el Archivo Quijano, hay quien cree que tiene cosas en la isla, tiene muchas más cosas. Ha publicado un libro de Rota. Hace unos días tuve la satisfacción de disfrutar en Chiclana, que presentó el libro de Recordando a Chiclana desde la isla. Libro que yo os recomiendo que compréis. Hoy lo van a vender junto con este. Libro precioso, fotografías de calidad tremenda. Mucha de la fotografía acompañaba yo a su padre a hacerla en Chiclana. Y hoy presenta su 3er libro. Libro que a mí me llama la atención cuando me lo entregó y pone arriba, colección sucedió en la Isla de León. Y digo, esto que es una editorial que tú estás... Y ahora me va a contestar esto qué significa. Y claro, cuando me entregó el libro, digo, bueno, y tú me has llamado a mí para presentarme, cuando este libro te lo ha presentado el buen amigo y mejor cañailla Maruri. Maruri dice, no, yo te hago el prólogo, pero no te hago la presentación. Le digo Maruri. Pero bueno, pues muy bien. O sea, que yo estoy aquí de secundón, ¿eh? Bien. Primo, colección sucedió en la Isla de León. ¿Esto es una editorial que tú te has apuntado o que te va a publicar los libros? ¿O esto qué? Pues casi estoy en ello. Lo que pasa es que, es como si fueran 2 líneas editoriales. Una es el tema, todo lo relacionado con la fotografía, y luego toda esta parte que es la vertiente histórica, y que como tengo mucha documentación que a lo largo de los años he ido recopilando. ¿Cuántos años, primo? Pues yo empecé hace más de 20 años. Yo empecé, principalmente tengo 2 vías. Hay 2 vías de documentación más importantes, donde uno es a través de Internet, el portal de archivos españoles, donde se pueden acceder al Ducado de Osuna y al señorío de la Isla de León, donde se guardan documentos desde que los duques de Arco compraron la isla. Y luego otro, donde hay menos, pero que todavía se conserva bastante, es el Archivo Histórico Provincial en los protocolos notariales del siglo XVI, que aunque con la quema como veremos luego, la quema del inglés, arrasaron con todo, se conservó algo se conservó, y gracias a esos documentos pues se puede encontrar información que hasta ahora yo no había visto. Cuando a mí me hablaba del archivo del incendio del inglés, me sonaba chino. Que la isla le incendiaron los ingleses, primo, tú te lo estás inventando, tío. Esto es
una historia para no dormir. Entonces, demuestra que yo soy un analfabeto en esto, ¿no? Así que, ¿cómo se te ocurre a ti escribir este libro, el primero de la serie? Pues, ¿cuántos tienes previstos dentro de la colección? Bueno, pues no lo sé, la verdad. ¿Y cómo se me ocurre? Pues ya te digo, con el volumen de información que tenía, quería no darle salida, sino dar a conocer las cosas que yo había encontrado que me gustaban. Sí, pero ¿qué día empiezas tú a descubrir la historia que te coge la trama del libro? Del libro. Bueno, pues yo en principio empecé a estudiar, pues mi verdadera pasión al principio fue la genealogía. Entonces, a través de los archivos parroquiales, tanto de la Iglesia Mayor como del obispado, estuve investigando mi genealogía y llegué hasta al principio del siglo... La genealogía de los quijanos. De los quijanos. Eso es. El primer quijano llegó aquí a la isla en 1705, pero se casa con una muchacha de aquí de la isla, cuyos ascendientes llegaron en 1620, 1630. Llegaron a trabajar en los campos y en las viñas, vamos, en las huertas, y bueno, más bien viñas, entonces no había tantas huertas. Y entonces, claro, yo cuando descubrí mis orígenes por ese lado, y bueno, y cómo era la isla cuando llegaron mis antepasados... O sea, que tú echaste para atrás con nuestra tatarabuela, que era una chavala jovencita, ¿no? Con 16 años se casó. Se casó, era muy jovencita, sí. Se casó con nuestro tatarabuelísimo, ¿no? Exactamente. Tú echaste marcha atrás y te encuentras que quiero que vieran viña. Y descubrí una isla que para mí era desconocida, una isla donde no solamente se hablaba de viña, de la Salina y bueno, y el Real de la Puente, y luego más adelante con Punta Cantera, con todo el tema del aprovisionamiento de buques, de la guada, y en fin, después la pólvora. Pero también descubrí que había muy poca bibliografía al respecto, había algo que se remontaba hasta el siglo XVIII, a principios de 1700, finales de 1600, pero poco más. Entonces fue cuando me decidí irme a la fuente y empezar, y ya, bueno, a partir de ahí ya un documento te lleva a otro y bueno, y tengo ahí una colección. Pero hay una cosa que a mí tú me despistaste y me sigue despistando, porque nosotros cada vez que hemos hablado, que nos hemos visto bastante y tal, tú siempre me has hablado, estoy investigando las huertas, y me daba las grandes con las huertas. Y me hiciste poner fotos de huertas en la exposición que hicimos aquí, los 250 aniversarios del municipio. Se hartó de huertas y tiene de huertas estudiado. Y ahora resulta que te está olvidando las huertas, o que estás haciendo con aquel proyecto que iba a publicar tú de huertas. ¿Ya no va a hacer de huertas? ¿O va a ser dentro de la colección? ¿O es que las huertas las han quemado los ingleses? Bueno, vamos a ver. Yo cuando te hablaba porque aquí en el libro no se habla de huertas, se habla de haciendas de viña, o de heredades de viña o cacería. En el siglo XVI no había huertas. Dentro de esas cacerías o esas heredades había los huertos para la alimentación de las familias que vivían allí, pero no existía la huerta como en el siglo XIX empezaron a... Estamos ya en el bloque 2, ¿eh? Te lo digo porque creo que en esta fecha tienes que empezar a proyectar. Como se cree que tenga el 44, claro, aquí no me puso proyección. Bueno, esto no viene aquí. Bueno, entonces vamos a empezar el tema de qué va el libro exactamente, ¿no? Yo, en mi búsqueda de documentos de la hacienda de aquella época, uno de los primeros que encontré, y además fue en el portal de archivo, fue un documento de compraventa de una de las haciendas de la isla, en la que una señora, doña Beatriz de Vivaldo, que era esposa de, ahí aparece, Cristóbal Cabrón, y el cabrón. Qué oportuno. ¿Y ese era de nuestra familia, no? No, eso ya se remonta más. Vende la hacienda de viñas que tenía en la isla de León para pagar el rescate de sus cautivos, que estaban cautivos sus hijos menores que estaban en poder de los moros. Entonces yo cuando vi aquel documento digo, hostia, pues hasta aquí llegaban yo había oído hablar de eso de los asaltos, de los cautivos, de los rescates, pero no pensaba que llegara aquí a la isla. Y nada, y ese documento lo dejé seguir investigando, y luego con los años encuentro otro documento de un libro antiguo en donde se relata el asalto aquel por el que fue en 1522, por el que esta señora tuvo que vender su hacienda para pagar el rescate.
Y ahí nombran a 3 familias: a la mujer de Bartolomé de Estopiñán, era ya viuda, a Cristóbal Cabrón, el regidor, y a Julio de Mayorga. Eran 3 regidores, bueno, Julio de Mayorga no lo fue, los otros eran regidores de Cádiz, que tenían hacienda en la isla, y durante todo este tiempo pues había encontrado bastante información sobre su hacienda, y todas estaban situadas en la zona de la Alcantarilla, donde está Alcudia o Camposoto. Y entonces ahí relata cómo el turquillo llegó con una fusta y asaltaron las haciendas y se llevaron cautivo a estas 3 familias. Y bueno, y entonces ya ahí, a partir de ahí empecé yo un poco a atacarlo, pero tampoco, no tenía todavía la historia resuelta. Y luego con el tiempo encuentro que un documento por internet que aparece en la bibliografía del libro, hablando del rescate de cautivos, y precisamente habla del caso de Francisca Galíndez, que era la viuda de Bartolomé Estopiñán, que era uno de los cautivos, solicitando una ayuda para pagar el rescate. Y luego aparece también otro escrito donde ya aparecen en Cádiz, una vez que ya han sido rescatados, y aparece un protocolo notarial donde aparecen todos ellos ya vivos y de vuelta. Y luego todo eso acompañado con los documentos de los protocolos notariales, donde todo esto y sus descendientes siguieron desarrollando su actividad comercial en Cádiz, pues con todo eso empieza el primer relato del libro, que está construido a través de muchas piezas de un puzzle, pero que nos cuentan las realidades de cómo era la isla en el principio del siglo XVI. Una historia que la verdad que nos parece apasionante, apasionante. Mundo, que no pudiera pasar aquí. Y a mí me ha cautivado a mí esto de los moros, el rescate, el vender para poder coger a los hijos por ahí que lo habían cogido los moros, la hacienda aquello. Entonces digo, justifica que te hayas olvidado de la huerta, tío, porque resulta que esto merece más la pena, ¿no? La verdad es que cautiva, a mí por lo menos me cautivó. A mí me atragantaron los zurros, porque yo me quedé sorprendido, ¿no? Y desde ese día me llevé el libro, me lo leí en 2 noches, en 2 tardes noches, y la verdad que a mí me ha cautivado por una parte desconocidísima y muy interesante, ¿no? Creo que la va a llevar a la película, a cine, creo, ¿no? Bueno, la verdad que se podría hacer una película, porque material hay yo te doy idea, ¿no? Sí. Y bueno, y el libro ya pues continúa porque estos asaltos no fueron hechos aislados. Bueno, igual que había asaltos de la parte mora hacia los cristianos también iban allí y hacíamos lo mismo. Las usaban fuerte. Y bueno, los relatos están sacados la mayor parte hay 2 fuentes principales de aquella época, Fray Jerónimo de la Concepción y Agustín de Orozco. Y a través de esas 2 fuentes, pues incorporando datos que yo encuentro en los protocolos notariales, pues las historias que ya conocíamos, algunas de ellas, pues yo las he ampliado con datos y sobre todo siempre enlazándolo con la isla de León. Hay una cosa que me llamó la atención, estaba yo medio dormido, leyendo el libro aquella noche ya en los barrios, y me quedé dormido y por la mañana digo, ¿habré yo soñado o es verdad? En la página 79 me llamó la atención que habla de una ermita, y yo una ermita por la zona de Camposoto, por el cerro, ¿no? Por la vida. Y resulta que leo que hay unos 2 vecinos de la villa de Chiclana que venden 5.000 tejas que sean buenas y sanas, y no quebradas ni rajadas. Y la tienen que entregar en la puerta de la ermita, que no es la de... Pues, ¿Y esto qué? ¿Te lo has inventado? ¿Esto es ciencia ficción? Ese documento que tú estás hablando es un documento del año 1545, que está en los protocolos notariales se encuentra en Cádiz, de los que se salvaron de la quema, y es un suministro de tejas y... 5.000 tejas que sean buenas y sanas y no quebradas ni rajadas. O sea, que tienen que ser buenas tejas, vamos. Y los ladrillos también que... Y ladrillos, además te habla también de los ladrillos, sí, que sean de un tipo, o sea... Y lo tiene que poner a pie de la ermita en 2 entregas, una el 16 de julio y otra el 15 de agosto. O sea, que este era mariano total, vamos. Exacto. Pues sí, y entonces
precisamente, además, esta ermita se está haciendo, bueno, no se determina si es nueva construcción o es una reparación, aunque por el volumen de teja y ladrillo, más bien parece una nueva construcción. Se hace precisamente en las tierras donde fueron hechos cautivos esta Francisca Galinde. Es una tierra que primero fue de Bartolomé Estopiñán, del marido de esta señora, y este matrimonio se lo vendieron a un mercader aragonés, Jaime de Luna, que un hombre muy poderoso en su época, fue 24 de Jerez y regidor de Cádiz, y ya cuando se hace este documento, este señor ya ha fallecido, los documentos los firman sus administradores, y el sucesor en la posición es un deán de Jerez, que también se llama Jaime de Luna, que no sé si será hijo o sobrino del primer propietario. Y claro, la advocación de la ermita pues está en consonancia con el... De la Consolación, ¿no? Exactamente, que era la patrona de Jerez en aquella época y que tuvo hasta Rafael Fonte, uno de los que fue dueño de la isla, creó o edificó a su costa una capilla de la Consolación en Cádiz. ¿Hay algún historiador notable que te ha cuestionado lo de la ermita o se lo ha creído? No, yo lo he preguntado a un amigo mío que es un historiador bastante conocido y él me dijo que de esa ermita él no tenía ningún conocimiento. Podría ser que en alguna tesis estuviera por ahí, pero que él no tenía, o sea que... Y después, desconocida. Esa ermita es la misma que menciona el Fray Jerónimo de la Concepción en el asalto, porque es destruida en el asalto de 1625. Bueno, la zona del espíritu religioso de aquella época... Estamos en el bloque 4. Sí, vamos a terminar. Para que no te vayas. Que yo sé, te va enrollando y al final no va a contar el libro. No. Entonces yo me he propuesto centrarlo. Estamos en el bloque 4. Bueno, pues entonces... El tema de la ermita, la verdad que es un tema curioso, está muy bien documentado. Después esa ermita se destruye y aparece otra porque el dueño de las tierras también, el hijo es hecho cautivo o sea, hay un proceso ahí que está todo muy bien contado en el libro y es un tema interesante. El tema es que, bueno, la Isla de León, el libro empieza como una introducción porque, claro, yo cuando escribí el libro, yo ya más o menos en mi cabeza yo ya tenía hecho una idea de cómo era esto y yo lo cuento. Y cuando se lo doy a mi hija para que lo lea, dice, pero ¿y la isla y las viñas? Pero aquí falta algo. Entonces, bueno, empieza el libro con una introducción donde habla porque mis investigaciones, más que nada porque la documentación que hay a partir de 1490, cuando el duque de Arco compra la isla, el duque de Arco empieza a dar porciones de tierra a diferentes personas de Cádiz para que cultiven viña principalmente no, el objetivo es que cultiven viña y entonces con la renta del vino, los diezmos y la renta que pagaban por los tributos de la hacienda, pues aumentar, darle productividad a una isla que cuando él la compra no había cultivo ninguno, eran tierras pinares, arboledas, tierra calma, tierra palmarés. Y entonces empieza a dar porciones de terreno y empieza en 1494. Hay dos modalidades de excepción de estos terrenos. Una son a tributo y censo perpetuo, o sea, el duque da a la persona las 20, 30 o 40 aranzadas de tierra a 4 reales cada aranzada. Y eso a perpetuidad, y mientras pague, la tierra es suya, y todo lo que construya y todo lo que haga es suyo. Esa es una modalidad, y otra modalidad es que el duque, para pagar favores, entrega esas mismas porciones de tierra, de 8, 10, 20 aranzadas, a personas que en pago a los favores, pues le da esa tierra a perpetuidad, también con la misma condición de que planten viña y que la cultive y que produzca beneficio a la hacienda del duque. Y a lo largo de ese siglo, del siglo XVI, la isla se va poblando de hacienda, empieza en la parte sur, en la zona de Camposoto. Bueno, ese es un esquema, es bastante real en cuanto a la situación,
porque yo tengo más o menos hecho una rejilla de todas las haciendas que había en aquella época y entonces empieza por la parte sur y hay un recuento de las avanzadas, o sea, de las tierras que había dado el duque en 1589, o sea, un poco antes del asalto, del incendio del Inglés, que a partir de hoy espero que se conozca un poco más. Y entonces va creciendo y casi el 80% del territorio de la isla estaba plantado de viña. No había Eso lo has creado tú a partir de documentos que tú tienes, ¿no? Sí, bueno... ¿O eso te lo has hecho tú en la inteligencia artificial? No, bueno, vamos a ver, el último toque se lo ha dado la inteligencia artificial, pero la información... Pero las instrucciones se las has dado tú con documentos en la mano, ¿no? Claro, con documentos antiguos y para que esto no es fantasía pura. No, es bastante real. Vale. Y más o menos en aquella época, bueno, en la plenitud, fueron unas 40 o 42 haciendas que hubo. La parte norte fue la última que se vendió y la tierra que llamaban del Monte y que lo usaba el ducado de Arcos para el ganado que iba de a Cádiz, arrendaba el pasto y la hierba para todo el ganado. Pues en Cádiz la carne tenía que llegar todos los días, no se podía guardar para consumirlo más adelante. Bueno, y en este punto pasamos al siguiente apartado, ¿no? A bloque, venga. ¿Qué bloque estamos ahora? Para no perdernos. Entonces, en el bloque 5. Eso es, muy bien. Va bien, primo, va bien. Y dentro en el libro, por un motivo o por otro, se habla de una familia que fueron propietarios de estas haciendas, que son los Boquín, la familia Boquín. Estos no son cabrones, estos son Boquín. No, Boquín los cabrones eran de origen genovés, igual que los Boquín. Hay dos ramas de Boquín, estaban los Boquín de Bocanegra y unos primos que eran Boquín a solas. Y entre ellos eran 4 que a lo largo del tiempo pues poseyeron varias de las haciendas de la isla. Ahí la he destacado un poco. La primera de las haciendas, de uno de los hermanos Boquín, un tal Juan Bautista, ya en 1542 compró la casería las tierras donde hoy está el ayuntamiento. Que bueno, a lo largo de uno de los problemas que siempre me he encontrado a la hora de escribir sobre estas haciendas es que ¿cómo la llamo? Porque según la época de donde tú estés mirando, tiene un nombre u otro, el propietario, o se conoce, hay algunas que mantienen el nombre durante mucho tiempo, pero hay otras que van cambiando. Y bueno, esta es la de donde está hoy el ayuntamiento. Esta hacienda la vende a su hija y luego pasa a su nieta. Luego esta otra cacería que tuvieron los Boquín fue Anfión Boquín, que fue hermano de anterior y que fue alcaide del castillo de Cádiz y además también fue regidor de Cádiz. O sea, tenemos un genovés que ya no sabemos si es genovés de nacimiento o descendiente de genovés, y ya en 1552 compra la cacería que luego se llamaría de Cetina, que es la que está ahí en la parte de abajo, en la parte del centro, que la cruza uno de los caminos. Esa la compró en 1552. La heredó su hijo, Juan Bautista Boquín, que le llamaban el joven, para diferenciarlo de su tío, y en 1582 se la da en dote a su hija, cuando se casa con un mercader catalán. Luego tenemos la cacería de la compañía, también en 1560 la compra también Juan Bautista Boquín. Bueno, no la compra, sino que la obtiene como dote de su matrimonio con una hija de un mercader catalán. En definitiva, la familia Boquín pues eran 4 representantes y tuvieron bastante presencia en la isla. Y yo me detengo también
en una de estas descendientes, que era Juana Boquín Pardo. Esta señora, la verdad que tuvo una vida bastante, no sé si trágica o agitada o todo a la vez. Su padre fue Juan Bautista Boquín, que fue uno de los que tuvo hacienda aquí en la isla. Cuando se casó en el año 1574-75, al poco de casarse, en un viaje que hace en barco a Lisboa para cobrar una herencia de su mujer, el barco es asaltado por los turcos y es llevado prisionero y tienen que pagar un rescate. Pagan 700 ducados de rescate y tienen que hipotecar la hacienda que era de su esposa, del recién casado. Luego, esta Juana Boquín se casa con Rafael Boquín de Bocanegra. Este fue el que compró la cacería de Torrealta en 1580. Este era tío suyo. Esta Juana, su padre, aparte de haber sido cautivo, cuando murió rodeado de deuda. La hacienda que tenía la hereda su hermana y ella, como no tiene dote, o sea, la hermana le dan la hacienda en dote y ella, como no tiene dote, pues la casan con el tío para que el patrimonio se mantenga dentro del mismo linaje, que era una práctica muy habitual en aquella época en las grandes familias, para no dispersar lo que eran el patrimonio. Esta con el matrimonio con Rafael Boquín, en el año 1596, que ya vamos a empezar a hablar de la última parte del libro, que trata todo este tema bastante, pues sufrió unos hechos muy trágicos. Perdió, en fin, se quedó ya sola con 4 hijos menores, sus haciendas quemadas, porque sabemos que la hacienda de Torrealta quedó arrasada por los ingleses. Ella 2 años después tiene que hipotecar sus bienes porque las rentas de las viñas costaba más dinero rentar las viñas de lo que producía, con lo cual tiene que hipotecar sus bienes. O sea que una señora que pasó bastante dificultades por culpa de estos hechos. Quedó casi todos los varones de su familia. Ahí en el libro se relata cómo fueron cada uno de ellos. Pero luego ella se casa se rehace, se queda con 4 niños, se rehace, se casa con Francisco Estupiñán, que fue un caballero templario que colgó el hábito, pidió licencia al Papa para poder casarse y tuvo otros 5 hijos con él y luego ya murió en 1618. Primo, los asaltos. Bueno, y ahora empezamos ya con el bloque de los personajes, las huertas y los personajes. Sí, bueno, ahora empezamos ya con el bloque del asalto anglo-holandés. Los asaltos, yo estoy loco por los asaltos. Bueno, los asaltos... Hay varios asaltos, es que si lo cuento todo no. Del libro. Hay uno que en 1570 y tanto, la almadraba de Hércules, donde está muy bien relatado por Fray Jerónimo de la Concepción, pero yo le he añadido algunas cosas más porque, la crónica habla de que los que se escapan de allí de la almadraba cuando asaltan los moros se meten por las salinas y avisan a la gente de la isla. Y entonces yo el recorrido se lo hago a través de la salida de la Roqueta, que está allá detrás de Torregorda. La almadraba de Hércules es donde hoy está Torregorda, donde se encontraba ubicada. Pasan por la barca que había allí en el río Arillo, que la barca era propiedad del Ayuntamiento de Cádiz y la tenía arrendada a un señor que era el que cobraba por pasar por allí. Y por ahí saltan al molino de San José, por el camino llegan a la hacienda y dan la voz de alarma. Y luego el relato ya habla cómo consiguen rescatar a los que fueron esos prisioneros en un primer momento. Pero eso está ahí en el libro. Que lo compren Pantereace, pero por lo menos da el ambiente. Vale. Y luego habla de otros asaltos frustrados de nuestras tropas, corsarios al Arache, y fue al mando de un bautista, Bartolomé Estupiñán, que hay varios que tuvieron,
y bueno, y te cuenta de la relación que tenía con la isla de León. Y bueno, y ya el último, y quiero entrar en él porque es el que más, más extenso. Y está autorizado, está autorizado. Es el asalto anglo-holandés, aunque el asalto anglo-holandés ya es bastante conocido, porque bueno, hay muchísimos historiadores que lo han estudiado. Yo me centro más bien en las personas, en las haciendas que fueron de la isla, que fueron afectadas, que a pesar de que se conocían, la de Torre Alta es la que más se conoce por el libro de Torre Alta, y bueno, porque está documentado. Y yo he encontrado también otras haciendas, más haciendas, donde de escrituras de venta que se producen en años posteriores, aparece como que las casas están derruidas, quemadas, las viñas arrasadas, en fin, las consecuencias del desastre anglo-holandés, que aunque poco conocido, pero fue el mayor desastre del territorio de Cádiz que se ha producido, si exceptuamos en la explosión de 1940, porque aquello fue una tragedia, pero aquí no hubo muchas muertes, pero sí hubo una desolación en Cádiz que 47 o 48, ¿no fue? 47 o 48. 47. Entonces, el asalto bueno, el conde de Exes llega el 29 de junio. No, es la siguiente. El asalto, o sea, las tropas, la flota llega el 29 de junio por la tarde-noche a Cádiz, el día 1 de julio desembarca en el Puntal y las tropas se dividen. Una parte va para Cádiz y otra parte va para la isla de León para taponar el puente Suazo y que no puedan llegar tropas de refuerzo. Aunque allí se encuentra con la resistencia del capitán Martín de Chaide, que bueno, que frena un poco, pero no termina de cortar el paso a los ingleses. La parte que va a Cádiz apenas encuentra resistencia, entra, la población se refugia en el castillo de la villa y en el baluarte de San Felipe, y ahí pasan la noche, del 1 al 2 de julio. El 3 de julio salen 3 representantes de la ciudad, el corregidor, el deán y Diego de Villavicencio, que era depositario general de Cádiz, y negocian con el duque de Ese la rendición, aunque ellos no lo llaman rendición, o las capitulaciones. Entonces acuerdan que un rescate de 120.000 ducados por las personas y por la honra de las personas que había en la villa, con lo cual toda la población puede salir a cambio de ese pago, de ese rescate. Como garantía de que el pago se va a realizar, hay una lista de 150 señores de Cádiz que se quedan retenidos y no pueden salir. Las demás personas, las personas más importantes que pudieron, fueron en barco hasta el puerto de Santa María, y el resto de personas pues andando por el arrecife hasta cruzando la isla de León y cruzando el puente Suazo. En las condiciones de aquella capitulación, el duque de Ese decía que los 120.000 ducados tenían que ser dinero que no estuviera en Cádiz, porque todo lo que había en Cádiz era suyo, eso ya lo había conquistado. Y durante 15 días pues se dedicaron a arrasar todo, se llevaron todo, las casas, muebles, ropa, joyas, las campanas de las iglesias, las rejas, las puertas, o sea, todo. Y todas las personas estas pues quedaron salir solamente con lo puesto. Y entonces, cuando llega el 15 de julio, el 16 de julio por la mañana ya salían, las tropas fueron de vuelta a Inglaterra. Como no habían pagado los 120.000 ducados que había estipulado para el rescate de la población, pues se lleva a 50 de estos cautivos.
se lo llevan a Inglaterra. Allí en un primer momento el duque de Ese los trata con cierto respeto y amabilidad, pero a medida que pasa el tiempo y no pagan el rescate, pues el duque de Ese empieza a cansarse y bueno, les endurece las condiciones, los encierra en mazmorra, incluso llegó a hacer un simulacro de que iban a ahorcar a 5 de ellos, hicieron un sorteo, le dijeron a 5, montaron el patíbulo, todo el pueblo allí esperando para ver cómo ahorcaban a los españoles, y bueno, eso al final no llegaron a ahorcar, pero bueno, eso fue suficiente para que esta gente se asustaran y negociaron ya directamente con el duque de Ese, porque estaba claro que Cádiz no podía pagar, porque Cádiz quedó vacía, el 30%, los ingleses cuando se fueron la quemaron, el 30% de las casas fueron dañadas, mucha gente no volvió a Cádiz porque no tenía casa, porque no tenía motivo para volver, también se estuvo pensando en abandonar la ciudad. Y entonces Cádiz no pudo pagar. Entonces los cautivos llegaron a un acuerdo con el duque de Ese, mandaron 2 emisarios con una carta a Cádiz, que está transcrita ahí en el libro, al final en uno de los apéndices, en donde cuentan todas estas dificultades que están pasando. Y entonces llegan a un acuerdo los cautivos en que ya asumen que Cádiz no va a pagar, así que deciden pagarlo ellos. Uno de los cautivos, que era Pedro del Castillo, juez de India, le faculta para que haga un reparto de lo que le tocaría pagar a cada uno en función de las posibilidades. Este hace el reparto, a los 8 prebendados de la catedral se le asignan 20.000 ducados de aquellos 120, y el resto, en función de las posibilidades de cada uno de los prisioneros, pues le asigna una cantidad. El que mayor cantidad le asigna a la persona más importante de Cádiz, más rica en aquella época, que era Nuño de Villavicencio, se le asigna 5.000 ducados, otros 5.000 a su hijo, Juan de Villavicencio, y así, según el poder de cada uno. A Pedro de Cuba, que fue un regidor de Cádiz, le pusieron 1.000 ducados, y creo que era Sebastián de Odiz, también otro regidor, 500, que eran los que menos posibilidades. O sea, que no cuento lo que no es de película, No, aquello fue una tragedia, pero... Para una película en condiciones, ¿no? Material hay suficiente. Material y todo lo que quieran. Sí. Oye, primo, ¿ha terminado la zapa? No, bueno, lo único es los mecanismos, porque además es una cosa que yo no he encontrado nada, en algunos sitios. Es que la información que es disponible es muy difusa y creo que alguna no es correcta. Y esto habla del mecanismo, porque además los 2 prisioneros que traen estas cartas ya venían con instrucciones para cada uno, y me imagino que también traían ya un poder para que cada familia pudiera, en función de lo que le tocaba pagar, pudiera disponer de los bienes de cada uno de ellos. Compra-venta de hacienda, los títulos de regidor también se vendieron a 1.000 ducados el título, hipotecar los bienes, en fin, da unos poderes, pero en Cádiz no había dinero para poder hipotecar los bienes. Es que incluso hay algunos documentos de la época que ni de balde querían algunas de las haciendas de la isla, de cómo quedaron destrozadas. Y entonces todo el dinero, mucho del dinero se busca en Sevilla, a través, o bien las personas de Cádiz a través de su red de agentes en Sevilla, o algunos dándole poderes. Sobre todo una de las personas que destacó en todo este proceso fue un regidor que era Juan de Soto, que fue el que dio nombre a la cacería a Campo Soto, al que tenemos hoy. Y este Juan de Soto, que era un hombre muy rico y tenía una red comercial muy grande en Sevilla, allí buscan el dinero, y luego el dinero entonces va de Cádiz a Sevilla. En la carta esta, de donde se dice cómo se iba a hacer el pago, se apunta a un mercader holandés. Holanda era un país neutral en aquella época, de Amberes, Juan S., donde tienen que canalizar el pago. Entonces, en Cádiz, entre Cádiz y Sevilla,
organizan el dinero, cada una de las familias con sus capacidades o con lo que podía, y el dinero en Sevilla lo canaliza Juan de Uribe a Payúa, que fue un general de la Armada, creo, y hombre de confianza del rey Felipe II, y él canaliza el dinero a este mercader holandés, y de Holanda el dinero llega a Inglaterra, y entonces a partir de ahí empiezan a salir los cautivos. El primero que llega es Jacome de Soberani, que llega en junio. Estamos hablando del asalto fue en julio del 96, en abril del 98 mandan la carta, ya llega la carta a Cádiz y se lee y ya empiezan a trabajar, y en junio empiezan a llegar los primeros que han pagado eso. Algunos en julio, en verano, todavía están buscando dinero, hipotecando bienes, o sea que su llegada, por ejemplo, Cristóbal Marrufo, que fue también otro de los prisioneros, llega después del verano, y hubo algunos que no pudieron pagar, porque en Cádiz la oligarquía antigua, que no vivía del comercio, sino que vivía de la renta o de los arrendamientos de las casas, le quemaron aquello, entonces perdieron, en fin, no tuvieron dónde agarrarse. Hubo otros muchos que sí tenían dónde agarrarse. Tengo una duda, primo. Y bueno, estos fueron liberados en 1603 cuando se firmó la paz. Que tengo una duda. ¿Seguimos para que nos cuente el libro? No, ya está. O lo compran por 15, o lo compran por 15 euros luego a la salida. Y se los dedica. Lo que da es porque como sigamos así nos cuenta el libro, ¿eh? Hombre, da 4 pinceladas, pero luego, bueno... Y se ha pasado, está en el bloque 98. En el libro de cada uno de estos señores, que hablo de muchos de ellos, además al final pongo... la verdad es que la idea de los bloques fue buena, porque si no... He hecho un árbol genealógico de las 20 regidores o personas más importantes que aparecen en el libro, porque muchas veces te pierdes, porque además la sucesión de padres ahí, bueno, o sea, los apellidos no son como ahora. Antiguamente o podían heredar del padre, normalmente las hijas continuaban con el apellido de la madre, y algunos pues heredaban el apellido de su abuelo. O sea que entonces al final del libro he añadido unos cuantos árboles para que, por si alguien se pierde, que encuentre ahí. Bueno, pues si le parece, salvo que tú tengas otras anotaciones a espalda mía, que creo que no las tienes, pero que cuadra lo tuyo con lo mío, nos quedarían 3 cosas muy simples. Venga. La primera, recordaros de que el libro está patrocinado, colabora a la Fundación Caja Rural del Sur, que no es fácil, porque algunos tienen dificultades para conseguir dinero de la Fundación, ¿no? Y este lo ha conseguido más fácil, ¿no? No, eso te lo he contado yo antes y ha sido un malentendido. Bueno, pero la verdad que la Fundación, además, la parte de la Fundación, la Caja Rural, yo soy cliente y el personal de la Caja Rural, pues la verdad, tengo que hablar bien de ello. Porque se ha entregado y la sí, bueno, porque ha colaborado y desde el primer momento me ha apoyado en el proyecto. Estupendo. Entonces, no obstante, no paga todo. No quiero que aquí se hablen... No, todo lo que estoy hablando bien, ¿no? Estoy hablando bien de la Fundación, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos patrocinan, pero el libro no se paga entero. Por tanto, los interesados, 15 euros. Podéis comprar el de Chiclana visto desde la isla por 20, 2 por 1, lo podéis hacer sin problema. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, deciros una historia. Como veréis, yo me he permitido, empecé presentándolo a él, y esta segunda parte, y ahora queda la tercera que os lo digo, esta segunda parte voy a terminar volviendo a mi primo. Pero he querido, ¿qué opinan de ti las personas que están más cercanas a ti? Y te la has jugado. Sí. Hombre, tú eres para... ya te puedes imaginar que son los cercanos, ¿no? Un cercano y 3 cercanas, ¿no? Y además que te ha clavado, tío, claro. Y además los dais cuenta. José es una oveja obrera. Una oveja obrera. Él es paciente, tenaz, incansable. ¿Lo habéis visto él? Incansable, bum, las analogías, los otros, y yo aquí aguantándolo todo. Es un perfeccionista. Para hacer este libro tiene que ser un perfeccionista. Dicen de ti que eres un perfeccionista. Trabajador, lleva 20 años investigando, tío, y en paralelo al archivo, un trabajador. Es de ideas fijas, está claro, ¿no?
pero ideas muy claras. A mí siempre me han mirado mi primo por la claridad que tiene. No, los quijanos tienen un cierto gene de claridad siempre, ¿no? Pero este lo tiene suprema ya, de verdad. Y la tercera cosa que nos queda es pues daros las palabras a vosotros por si queréis preguntar algo y comentar algo. Eso es lo que nos quedaría esta tarde. Daros sitio a vosotros. Me dijeron esta mañana que a las 8 tenía que estar dándole palabra al personal y son las menos 10. Está bien. Está detrás tuya. Está detrás tuya, pero lo hemos conseguido. No, porque este si no se nos lanza ella, tío, nos cuenta el libro y no lo vende. Venga. Venga. Felicitarte, compañero, y te digo compañero porque hemos compartido media vida en los archivos. Sí. Y nos conocimos y corroborar lo que tú dices, Pablo, de él, que 30 años somos los típicos ratones de biblioteca y de archivos, que nos hemos tirado, en el caso mío, sin estudio, y nos hemos convertido, sin darnos cuenta, en historiadores autodidactas. Y aprender, por ejemplo, yo que tengo un cargo doctoral, no tengo más estudios, he tenido que aprender paleografía a base de canto, los toros y las biotrías, y la he leído de corrillo. Y es un estudio bastante complicado, y sobre todo la lectura del siglo XV y XVI, que tantas mañanas nos hemos pegado compartiendo aquellos protocolos y he encontrado esto, Manuel, he encontrado esta calle para ti, y nos hemos repartido porque ahí viene la opinión de esta gente maestra. Te quería comentar una punta. Era un negocio muy lucrativo, la racia, la esclavizar a las personas para comercializar con la libertad de ellos. Se han practicado muchísimas culturas. Los ingleses también, efectivamente. Y como tú pones en el libro, que ya lo he leído, no quiero sacarlo de contexto aquí para que la gente se anime. Y otra cuestión fue que en los asaltos de 1596 y 1625, el mayor aliado que tuvo nuestras tropas fue el vino. ¿Tú podías aclarar este concepto? Que de ahí viene el dicho de pagar al inglés el vino que bebió. Algunos lo pagaron por tu vida. Bueno, esa es una historia bastante conocida. Bueno, conocida para el que conoce la historia del asalto de anglo-holandés. En los dos asaltos pasó lo mismo. Cuando llegaron a la isla, pues asasaron toda la hacienda, hicieron unos destrozos que ahí en el libro se aparecen la mayoría de los destrozos, que por lo menos que hay documentación, y entre ellos pues beberse todo el vino que pudieron. Además fueron en julio, todavía no estaba, sería la cosecha del año anterior, y luego, pero peor fue la de 1625, porque ahí estaban más desorganizados. En la primera el conde de ese mantuvo el orden y además siempre tuvo cuidado de que se cumpliera aquello de respetar a las personas y las vidas de la gente, los gaditanos. En el de 1625 fue un desorden total. Entonces los que llegaron a la isla no le habían dado de comer, se metieron por todas las haciendas, se hartaron de vino, con el estómago vacío y con vino, pues quedaron allí todos Exacto. Y al día siguiente, porque como el asalto no fue bien desde el principio, el que mandaba aquello mandó retirarse y desembarcaron y se fueron. Claro, en aquella retirada pues cogió a muchos de ellos tirados por las viñas y que no se podían levantar, y todos aquellos pues fueron víctimas fueron cogorzados todos, ¿no? Cogorzados. En el primero hay una crónica que dice que el capataz de una de las haciendas, un morisco, mató él solo a, no sé si a 9 soldados ingleses. Estaban borrachos, los podía matar fácilmente. Fue un aliado. Bien. ¿Algo más por ahí? ¿Alguien más? Gracias a los dos ponentes. El acto de hoy confirma dos cosas. Las navegaciones han cundido las navegaciones, y que la concejala de Cultura es florera porque nos tiene aquí sin aire acondicionado. Entonces, mi pregunta es, ¿el cambio de San Fernando desde el punto de vista de las viñas es cuando la Armada, cuando la Marina empieza a tener la preponderancia que tuvo a partir del momento de la tienda? Pregunto.
Sí, coincide, sí. Bueno, el máximo esplendor de las viñas, bueno, como colofón al asalto de Cádiz, voy a contar una historia que no aparece en el libro. Eso ya para el segundo. No, este es como colofón al asalto de Cádiz. Me encontré un testamento de una señora en 1609 o 10. Ahí había prevista otra diapositiva, primo. Bueno, ya, es que no puedo pasar. Si quisiera. No, pues yo tengo anotado aquí otra, pero da igual. Ya. Una señora que cuenta cómo se había casado 3 veces y a los 3 días del tercer matrimonio fue cuando el asalto este inglés, con lo cual ella tenía una tienda y sale con lo puesto, o sea, el valor que no sé si eran 10, 20 ducados, que era el valor del traje que llevaba puesto, me imagino que se llevaría el más valioso. Y cuenta que y habla de que el camino aquel que tuvieron que recorrer por la isla, que llegaron la gente en Jerez, cuando llegaron pidiendo comida por las calles, porque es que llegaron con los puestos nada más, nunca mejor dicho. Y bueno, luego ya vuelve y cuando hace el testamento, a los 7 o 8 años, cuando ella vuelve cuenta que en la tienda no había nada, que daba una botija que estaba rota, o sea, de una botella de vino vacía y rota. Pero luego ya cuando hace el testamento, ya aparte de esa tienda, tiene otra tienda más, ya tiene una casa, lo cual quiere decir que Cádiz, después de este tropiezo, que fue importante, creció y surgió y se desarrolló de una parte muy grande. Y volviendo a lo que tú decías, las viñas, el desarrollo urbanístico de la isla empieza en 1680, eso ya lo trataré más adelante. Las viñas empiezan a decaer ya a finales de ese siglo. Cuando llega la Armada, o sea, del Departamento Marítimo a Cádiz, en 1700 ya las viñas, la mayoría están abandonadas. Muchas de ellas son la zona de Camposoto por culpa de que eran tierras que se habían vinculado a mayorazgo. En el libro se cuenta el motivo por lo que de la decadencia. Y en 1740 hay una relación, un estudio de las tierras que tenía el duque de Arcos, y ya en la mayoría de ellas las viñas han desaparecido. Incluso hay unos propietarios que quieren vender en aquella época las tierras y no tiene apenas valor. O sea que coincide, yo creo, el declive del vino coincidió con el aumento de la población debido yo creo que fue primero al establecimiento en Cádiz de lo que fue el comercio, no me acuerdo exactamente qué, y que atrajo muchísima población a toda la zona de la bahía. ¿Al lado de la casa de contratación de India? El contrato de contratación de India. 1780. ¿Cuál? 1717. Sí, no, pero anterior a eso, el consulado o los diputados del comercio, una diputación del comercio que se establece en Cádiz. Bueno, previo a la contratación hubo un organismo, pero tuvo que ser alrededor de la contratación en 1717, ¿no? Y hay a partir de ahí se produce una decadencia de las viñas y las huertas empiezan a aparecer principalmente en 1820 más o menos, cuando desaparece la ley esta del mayorazgo y entonces se pueden disponer de los terrenos, en fin, para la huerta. Otra historia. ¿Alguien más? Ahí, en los grabados, ha pintado mucho sobre las viñas. Sí. Sobre las salinas no ha pintado nada. No. Sobre las viñas ha pintado algunas como los sistemas del albariño en Galicia. ¿Eso está documentado aquí? Como las de Chiclana que se ven ahora mismo. Bueno, la documentación que hay habla de las viñas y es que en aquella época no había otra cosa, eran las viñas y las salinas, evidentemente, y los molinos de marea. De las salinas no he tratado porque es un tema que también es muy bonito, he encontrado muchísimas cosas, pero que ya eso es otro tema aparte. Para el cuarto. Hay varios, porque está el tema de las viñas, hay del siglo XVI, eso. Hay documentos de venta de la cosecha del vino, de la bodega, en fin. Luego hay un capítulo dedicado a las torres que surge a partir de todo este tipo de asaltos. Pero la pregunta que él te ha hecho sobre el vino, del tipo de viña. El tipo de viña... ¿Es interpretación libre o está documentado? Pero las viñas eran...
que he pintado algunas tipo como hacen los gallegos, el albariño. Ah, en alto. no, bueno, eso ha sido la inteligencia artificial que ha decidido poner eso. Vamos, yo las imágenes... Se creía que él era gallego y se lo ha puesto por Las gallego. imágenes que aparecen en el libro, bueno, además en los créditos lo menciono, que las imágenes son todas... Sí, la inteligencia te va detectando por dónde andas tú y te va Yo le llevando. cuento la historia que estoy tratando y él me Eso sugiere es. algún tipo de imagen. Si yo no me gusta la quito, sino pues... Pero las imágenes son un poco para distraer un poco la atención, para que no sea una cosa aburrida y monótona. Todas las figuras del libro están hechas por inteligencia artificial de acuerdo a las instrucciones que le he ido dando. Me llamó la atención al verlas y son interesantes. Para los chavales está muy bien, está muy bien. Tiene un dibujo muy interesante. También se ve que Riarillo cruza hacia la Atlántica. El río Arillo, claro, es que esa zona de la isla... Ese mapa es ficticio o real. Es ficticio, sí, totalmente. Esa zona de la isla se inunda en el maremoto de 1755 y entonces cambia mucho la fisonomía de lo que había antes, porque, por ejemplo, la cacería de Campo Soto, o sea, de Juan de Soto, o la caza, estaría ahora mismo por más o menos la zona donde está la zona de tiro, del campo de tiro o sea, estaría a ese lado. A ese lado también había un molino de marea que también pertenecía a la misma hacienda. Todo eso de suponer que con el maremoto se hundió y entonces ahí no queda nada. O sea que es un poco... Inteligencia artificial. Exactamente. Los datos que aparecen en el libro... Sí, pero inteligencia con las cosas que tú lo vas diciendo. O sea, están todos contrastados Luego con hacer lo que da la un gana, documento pero bueno, que ha ido apareciendo por ahí. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Las viñas, la mano de obra que trabajaba las viñas, que eran jornaleros, cautivos. Bueno, pues del siglo XVI no he encontrado muy poco de temas de los que he encontrado 2 o 3 cosas y siempre hablan de morisco o esclavos. En aquella época era común, bueno, la esclavitud existió hasta 1800 y bueno, y en aquella época todo el mundo tenía esclavos. Eso no era, nadie ponía aquello en duda. La iglesia, los señores, todos tenían. Y... ¿Cuál era la pregunta? ¿Esclavos o jornaleros? Eso. Entonces, en el siglo XVI era... Él está con... ¿Le ha quedado algo por contar y quiere contarlo? Yo te agradezco la pregunta porque así No, lo hemos centrado. ¿No? En aquella época... ¿Esclavos o jornaleros? Eran esclavos, moriscos... O los dos. Y los capataces que eran gente de confianza. Sin embargo, ya para el siglo XVII, ahí ya sí hay más documentación y ya sí aparecen los jornaleros. Yo pienso que había un personal fijo, como podían ser los capataces o los administradores de la finca, y luego había una población flotante que dependía de las temporadas de las viñas, o de las viñas de las salinas. Las salinas eran de mayo a septiembre, y las viñas, pues, en las 4 podas y labores que le hacían. Y entonces, a partir del siglo XVII, sí ya empiezan a llegar familias, y además tenemos documentado familias de fuera de San Fernando, genoveses, de todo el resto de la península ibérica, y se van estableciendo aquí y trabajando en la salina y en la cacería. Y también ya aparecen pequeños artesanos, carpinteros, albañiles, en fin, y ya hay mucha más constancia de las personas que trabajaron. Que ahí donde aparece nuestro primer quijano. Exactamente. Ahí que aparece el primer Uno quijano. de ellos fue que vino de arriba, de principio, Santander. Estuvo yendo y viniendo de Jerez a Cádiz porque aparece, pero luego ya se establece aquí, ya su familia tuvo una abundante descendencia. Sí, todos los quijanos dependemos de esa persona que vino. Y muchísimos apellidos que hoy todavía se conservan aquí en San Fernando son de aquella época. En aquella de los montañeses que vinieron. Montañeses de muchas partes. Bien, ¿alguien más? Sí. Por aquí hay alguien. Juan. En 1625, que fue el último ataque de los ingleses, estaban preparados ya el ejército español. De esa época eran las murallas de Cádiz. Yo creo que Cádiz empezó a edificarse después del asalto de 1596, pero ya en ese tema no te puedo decir otra cosa porque pueden
No te olvides que mi primo es investigador histórico, no historiador, ¿eh? Ojalá, ojalá. Que el matiz es muy importante, investigador histórico. Es lo que le gusta hacer y se pone. Que por la crítica de la época, pues hicieron defensa esperando al tercero, creo que fue el último. Posiblemente, claro. Y hicieron las murallas, pero no lo sé, no sé. Bueno. Bien, ¿había algo más por ahí? Venga. Empezando al compañero, esta defensa en Cádiz como refuerzo del puntal el castillo de Santa Catalina y la defensa que hicieron en Cádiz, el Emporio del Orbe, fueron en tiempo del reinado de Felipe II, los últimos años, y fue a raíz, como dice José Manuel, del asalto de 1596. Y ya en 1625 ya se encontraron a una Cádiz bastante preparada y que se fueron bastante cargados. De 17.000 que traía de tropas, murieron 7.000. De 105 barcos, le pusimos 62. Moto. Bien parado. Le fuimos dando. Bueno, te quería preguntar una cosa. En el camino vemos ahí la conexión terrestre entre el puente del Cuatro y Augusto Romano al comienzo de la era cristiana y va buscando la alcantarilla, que la vemos en la parte sur del plano. Pero vemos dos vertientes de los caminos, que uno sería lo que hoy es la calle Luis Milena, carretera de Camposoto, y nos meteríamos dentro del cuartel de Camposoto. Y la otra sería bordeando el cuartel por lo que es la carretera de la batería. Después del maremoto, como tú dices, construye el nuevo arrecife, que hoy es la 33. Pero había que buscar la costa para ir a la derecha a Cádiz y a la izquierda la barca y irnos a Conía, a la... Sí, claro. Sí, claro. Sí. ¿Qué nos puedes decir del camino? Bueno, ahí en el libro, cuando habla de las torres, hay una de las torres, habla de que son cuadrangulares. Hay una que es una hacienda que tiene el nombre de Torre Redonda, con lo cual la llaman así porque era diferente a todas las demás. Y luego hay otra torre en la Alcantarilla, que está justo cerca de ahí del estanquillo, que está cerca de la Alcantarilla. Y el estanquillo toma su nombre de documentos de la época. Habla de un estanque grande que había allí. Pues cuando hace referencia a ello, se supone que era algo más grande que el típico estanque que tuvieran las norias que había allí en las haciendas. Por lo cual podría ser algún elemento que quedara de la conducción de agua esa que habla, que pasaba por allí, por Alcantarilla. Y sí, había dos caminos. Uno era el camino alto de las haciendas, que es donde se construyó la ermita esta de la Consolación. Tú entrabas por la Alcantarilla y tirabas como para el cuartel de Camposoto, pues por ahí estaba la ermita, y el otro camino era por el camino de la batería, que iba pegado por la parte de abajo. ¿Alguien más? Bueno, pues ahora tú das por finalizado y solamente comentar volver a recordar. 15 euros un libro, 35, o lleváis el de Chiclana también. Bueno, yo solamente, que yo solamente decir que esto sigue sin escucharse. No. Bueno, se me escucha bien que la próxima actividad de nuestra Asociación Cultural Molino de Marea tendrá lugar el día 27 de junio, al fresco, en el Castillo de San Romualdo, a las 9:30, y vamos a escuchar música. La Banda Sinfónica de San José nos va a deleitar con una serie de temas musicales, fundamentalmente de temas musicales de bandas sonoras y música clásica. Están todos invitados el día 27 de junio a acercarse por allí. Esto es lo primero. Y lo segundo, bueno, agradeceros a Pablo, a José Manuel, a los dos, el rato tan amable que hemos pasado con vosotros. Y evidentemente yo voy a ser uno de los compradores y espero que haya también muchos más compradores. Y bueno, darte este pequeño obsequio para que te acuerdes siempre de que este libro lo presentaste aquí con nosotros este día de 1 de junio del 26 en la isla, ¿vale? Vale, pero, y en principio damos este acto por terminado. Muchísimas gracias, ¿no?, por vuestra asistencia. Perdona, quiero dar las gracias a Pepa que haya podido venir. Yo sé que es una persona muy ocupada y que ha tenido la gentileza de aceptar mi invitación. Muchas gracias. Y bueno, y a todos ustedes por haber venido hoy. Gracias.
Y gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias.